Los caraqueños amamos el Ávila y somos muchos los que nos despertamos todos los días emocionados y felices de saber que estamos arropados por esa inmensa montaña. Pero no muchos conocen la historia de que ese verde que vemos hoy, de que esa zona boscosa que vemos hoy, es reciente, es bastante reciente. Bueno, por lo menos relativamente, habrá muchos aquí que no llegamos a ese comienzo. Pero antes de 1958, el Ávila era una sabana llena de gramíneas con muy pocos árboles de altura. Y después de un gran y minucioso esfuerzo de reforestación y recuperación de la montaña, tenemos ese verde que tenemos hoy. Ver lo que era el Ávila antes es fácil, podemos ver los cuadros de Cabré, fotos de los años 40 o 50 del siglo pasado, podemos ver muchísimas cosas. Pero la reforestación no fue todo lo que se hizo. El Ávila está surcado por un sistema de tuberías, además de cortafuegos, de puestos de guardaparques, y todo eso fue planificado, construido y puesto en funcionamiento gracias a José Rafael García, a quien tenemos hoy el honor de tener aquí. Estoy segura que todos los caraqueños que vemos el Ávila inmenso y precioso cada mañana, le agradecemos enormemente ese esfuerzo. Una de las personas que sí recuerda perfectamente todo esto es el arquitecto Mario Gabaldón, quien hoy nos acompaña para contarnos un poco más acerca y mucho más profundamente acerca de lo que fue este maravilloso proyecto que hoy debiéramos darle continuidad. José Rafael García nace en Caracas en el 1926, o sea que está cerquita ya de sus 90 años completos. Se graduó de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en el año 1951 y tuvo una serie de cursos de formación profesional. Es interesante que de su viaje a España, estuvo haciendo posgrado en España, al regreso en el año 58, después de la caída del gobierno de Pérez Jiménez, que se había decretado un parque muy cercano al 23 de enero, que fue la fecha culminante, que fue el Parque Nacional Guatopo. Él lo nombran jefe de la sección de incendios del Ministerio de Agricultura y Cría. Y dentro de ese paquete, el 1 de julio del año 58, establece la sección de parques nacionales, que fue el inicio de todo un sistema de lo que hoy en día es la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales, que en el principio estaba adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría, porque era el organismo rector para el manejo de los parques, pero no existía el Ministerio del Ambiente. Entonces ese es el primer efecto donde arranca su carrera pues dentro de parques nacionales, y que siempre a raíz de eso pues fue el director hasta el año 1984, 85 por ahí,
pero después fue contratado para que terminara una obra que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, eso es un poco la síntesis de la formación profesional de José Rafael, y queríamos entonces ver un poco cuál fue su obra, ¿no? Pero para ver su obra tenemos que irnos al pasado, ¿no? Y me encuentro que, bueno, por la serranía pasaron toda la playa de amantes de la naturaleza, investigadores, de sabios, que de alguna manera tuvieron relación con el Ávila. Pero quizás la más importante fue la de Alejandro von Humboldt, que precisamente el 2 de enero del año 1980 hace una decisión de ascender a la silla de Caracas para tomar las alturas tanto del oriental, del asiento de la silla, y del occidental. Un efecto que interesante porque ahí deja plasmado este dibujo, que es lo más antiguo que yo he conseguido como referencia física del Ávila, ¿no? Y solamente vemos que en la cumbre había el bosque húmedo, que era, bueno, es el que tradicionalmente retiene los incendios, ¿no? Desde la granja Los Gallegos se inicia el ascenso. Uno de los personajes que acompañó a Humboldt y a Bonpland fue don Andrés Bello, que por cierto no llegó hasta la cumbre, de acuerdo a los datos que se dan, ¿no? Pero se inicia aquí eso es cerca de la Castellana, entre los límites entre la Castellana y Altamira, y se genera pues el ascenso por el estribo de lo que es Loma Serrano. Entramos en lo que es el Parque Nacional. Y un poco la declaratoria del parque se hace el 12 de diciembre. Ya no era presidente de Larrazábal, sino era el doctor Sanabria, el que era el presidente de la Junta de Gobierno. Y eso fue también el efecto de la importancia de eliminar el atropello que se estaba haciendo en la invasión hacia la montaña. Ahí habían ya proyectos que se habían iniciado, como el de las cornisas de Altamira, como el del túnel de Altamira, como el del gran hotel de Sacha Simki, fue un gran amigo del doctor García, que tenía un hotel 5 estrellas, como también en el Camino de los Españoles, que estaban los testaferros de Pérez Jiménez o de Llovera Páez, que estaban también desarrollando urbanizaciones por allá por el sector del Hoyo de la Cumbre, donde están las fortificaciones, etcétera. Eso fue una de las medidas que llevaron a que decretaran el Ávila por lo menos en el sector de Caracas, ¿no? Lo que era en el área metropolitana. Entonces, también en el año 74 se amplía el Ávila hacia la zona oriental, incluyendo pues unas zonas importantes de bosques bien mantenidos, que llevaron a tener una superficie entre ambos decretos de unas 85.000 hectáreas, 85.192, y además de eso el parque tiene también del año 1992 su plan de ordenamiento y su reglamento de uso, que debería haberse revisado en 1997, pero que hasta la fecha nunca ha sido revisado. Entonces tenemos esta panorámica del año 1948 y más o menos lo que se hizo como decreto del Parque Nacional. Hay dos cosas que eran bien interesantes y que extrañaban, ¿no? El primero es que el límite del parque empieza a 200 metros a la margen izquierda de la quebrada Tacagua, sobre la cota 120. Y esa cota 120 se va por todo el litoral hasta llegar al cruce con el río, el Botuco, donde está la ciudad de Los Caracas. Y era raro porque el que había tomado esa decisión había generado esa cota, pues ni bajaba ni subía. Y resulta ser que después de mucho trabajar y mucho averiguar y pasar pena, porque yo fui uno de los que dije que el que había hecho el trazado, eso lo hizo en un escritorio, el doctor González Vale me regañó muchísimo porque me dijo, no, eso es una razón técnica.
y que incluso se ha preservado. Y es que en el litoral central, desde esa época de los años 50, finales de los años 50, estaba decidido que no podía haber servicio de aducción de agua por encima de la cota 100. Entonces por eso fue que se asumió la cota 120 como límite del parque, dejando una zona buffer entre la cota 100 y la 120. Aquí tenemos ya la imagen de satélite, donde podemos ver perfectamente todo lo que corresponde al Ávila. Mientras más intenso sea el color, eso quiere decir que más densa y más frondosa es la vegetación que siempre está sobre la cordillera. Entonces empecemos a hablar de la obra del doctor García, y lo primero que hace en el año 1958, al decretarse esto, hay una situación importante, que como movimiento o como actividad política de esa época se había decretado un plan de emergencia. Un plan de emergencia era que había un volumen de personas que no tenían trabajo, inmediatamente las colocaban en las dependencias oficiales. Y al doctor García le tocó la posibilidad de tener alrededor de casi 400 hombres que manejó en ese proyecto. Entonces, lo primero que hizo fue iniciar ese proceso con lo que hay que iniciar, pues, que es la selección del material a reproducir. En este caso se generaron los viveros estratégicamente ubicados en algunos puestos de guardaparque que eran preexistentes a la declaratoria del parque, y en el gran centro, que era el centro Los Venados, como la primera medida a hacer, ¿no? Y por supuesto la garantía de tener el material para seleccionar las especies que deberían iniciar en este proceso. Eso fue importante, haber seleccionado lo que él llamó especies pioneras. O sea, especies pioneras son especies que son de rápido crecimiento, que de alguna manera actúan generando sombras sobre el suelo, y por supuesto al generar sombras sobre el suelo afectan totalmente el desarrollo de las gramíneas, que las gramíneas son heliófilas, o sea que necesitan la radiación directa. Y entonces, para erradicar la sabana, o con el nombre que él le ha dado a eso, que era romper la sabana, era precisamente generar especies que crecieran muy rápido y que empezaran a generar ese bosque, ¿no? Aquí hubo dos especies que fueron las especies que yo a él le he oído más de éxito, que son la tara amarilla, la Oyedenea verbesinoide, y el ayuelo, que es la Dodonea viscosa, entre otras especies, pero esta, por lo menos la que yo más le he oído a él, han sido estas como ejemplo, ¿no? Y por otra parte, entonces, una vez seleccionado eso, empezó el trabajo de la ingeniería, que había que establecer, bueno, la estructura para poder hacer la siembra. Y aquí la situación, por las pendientes, por la erosión que ustedes han visto en toda esa colección de fotos, era bastante compleja y bastante grave. Entonces, el primer trabajo que hubo que hacer es todo esto que están viendo ustedes, que es un proceso de terraza, un terraceo, para poder generar eso, pues, que fue el segundo efecto, la segunda medida importante que hubo que hacer, ¿no? Rompiendo esa sabana a través de las zanjas, a través de las terrazas, y luego había pues la siembra sobre la misma terraza, ¿no? Y esto empieza a ser el producto de como les digo, esas especies pioneras de muy rápido crecimiento, que empezaron pues a dar su fruto de inmediato, ¿no? Y prácticamente este trabajo, con el volumen de personas que tenía el doctor asignado en el plan de emergencia, bueno, generó pues intervenciones prácticamente en toda la estructura.
Y aquí vemos entonces ya el efecto del fruto, pero lo más importante que tiene esto es el nivel de trabajo de reforestación con los voluntarios, que no es como se hace ahorita, que por lo general se hace prácticamente al pie de la avenida Boyacá, sino que se llevaba el personal hacia la zona, hacia las zonas altas, pues donde era necesario o donde se estaba trabajando con las terrazas. El otro elemento interesante, que no solamente fueron las terrazas, sino también fueron intercaladas entre ellas las zanjas de absorción. Las zanjas de absorción, como ven, bueno, una zanja que lo que hacía era retener el agua. Con eso, primero que nada, se garantizaba que el agua retenida ahí percolaba e iba a darle nutrientes por debajo del suelo a todo lo que estaba en la ladera, por una parte. Y por otra parte también se corregía todo lo que era el proceso de erosión al minimizar el impacto de la velocidad del agua. Y esas zanjas, pues, como ven, se hacen intercaladas en el proceso. Aquí hay parte de ese personal, como ven ustedes, la calidad de personas que se comprometieron, pues, con este trabajo que verdaderamente fue interesante. Aquí está la lista de las especies, esas especies pioneras, que cuando uno trata de ver en lo que es hoy en día el bosque, ya muchas de ellas no aparecen en la dinámica botánica. ¿Por qué? Bueno, porque cumplieron su función y fueron sustituidas por especies ya más características de la zona de vida del porte de las características del bosque, ¿no? Pero aquí están todas las que, bueno, tenía él en la lista de lo que era todas las especies que se habían utilizado, y no solamente eso, sino también con la experiencia de lo que había dado cada una de ellas dentro de ese proceso de crecimiento que, como les digo, fue evaluado, ¿no? Aquí está la tara amarilla, fíjense cómo crecía rápidamente y el proceso, pues, de sombreado sobre el suelo, ¿no? Hubo, por supuesto, toda la información de este trabajo, que con su señalamiento de la Dirección de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Cría, y que, bueno, fueron desarrollándose muy rápidamente, ¿no? Aquí hay alguna fotografía del doctor García que uno ha podido tener por ahí guilladita, de cuando hacía su trabajo. Él decía que uno llegaba hasta donde llegaba el jeep, pero él llegaba hasta donde llegaba el caballo. Aquí está arriba en la fila, en el Pico Oriental, en el incendio del año 60. Este es un personaje también interesante, Guillermo Aranguren, que fue un guardaparque muy querido por el doctor García. Bien, año 62, año trágico, que fue el gran incendio que se generó desde la isla, prácticamente frente al teleférico en la Alta Florida, y que llegó al otro lado de la fila maestra, ¿no? Eso prácticamente se quemó casi el 80% del cuerpo, fue bien grave. Afortunadamente lo pudieron mandar para el hospital, el Johns Hopkins Hospital, que ahí le salvaron la vida, porque aquí lo iba matando un doctor que no quiero decir el nombre, que le sacaba y le ponía el mertiolate directamente sobre las quemaduras. Bueno, esos son unos cuentos bien interesantes que uno ha oído por ahí. Entonces, como se iba a morir, le dieron el Premio Nacional de Conservación, le dieron la Orden Libertador y le dieron el Bosque de Colaros de Rafael García, que lo volaron total. Ese era el que estaba ahí en el hipódromo, que lo rasparon totalmente. Pero bueno, regresó y continuó su obra. Y un poco aquí vemos qué pasó. Pero fíjense en este relicto cómo todo eso que estuvo totalmente desprovisto de vegetación, en menos de 10 años, como le digo, fue este producto que se fue consolidando, pues, en el bosque, pues. Y todo eso que habíamos visto carente de vegetación, vemos como esto, por lo menos la fila de la Zamurera. Esto es el espacio donde está la hacienda
los venados, y todo el bosque de la quebrada Nauco que ven ustedes, un bosque denso. Y esta pues es prácticamente, como les digo, la técnica de trabajo. Hay algunos ejemplos, esto que es clásico y fácil de referenciar, como vemos en el año, a finales de los años 40, y vemos como hoy en día prácticamente cambió totalmente la fase, ¿no? Y bueno, y así fue consolidándose hasta el bosque completamente, hasta llegar a reforzar también lo que había en ese relicto de bosque que habíamos dejado de Humboldt. Aquí hubo una cosa importante que no se le ha dado mucha promoción, y es que también al haberse reforestado con esas especies, que gran cantidad de ellas eran especies frutales, bueno, generaron una dinámica ecológica muy importante para fortalecer el desarrollo de ese bosque dentro de la situación de repoblación que van haciendo las aves, y que conllevaron al rescate también de volver a tener el hábitat especial para esa cantidad de especies, ¿no? De acuerdo a lo que se ha hecho en la cifra, hay 493 especies ya perfectamente identificadas en el Ávila, que son 36% de la avifauna. Hay 9 especies endémicas y más de 36 tucucitos, porque encontraron uno más, creo que andan por ahí en esa situación. Estas son 2 especies emblemáticas de las aves, que es el querrequerre y el cristofué, además de los colibrí, el ave ¿cómo se llama?, que dispersa la semilla de la palma bendita, y algunas especies, esta como la del rojo, que es una especie migratoria que es de valor para los observadores de aves. Todo ello tenía que estar también en una acción que debería permitir que el efecto más nefasto que podía tener el Ávila, que eran los incendios forestales, pudiera haber estrategias para controlarlo rápidamente. Las quebradas fueron analizadas, todas las quebradas, las 16 quebradas que están frente al Ávila, por lo general son de régimen permanente durante todo el año, y que, bueno, tienen buen volumen de agua. Entonces el doctor García empezó a trabajar en la captación del agua a través de unos diques que se iban haciendo en sitios estratégicos dentro del cauce de la quebrada. Una vez logrado eso, se trasladaba el agua a través de tuberías, se hacían los diques, los tanques de almacenamiento, y a través de las tuberías se llevaban pues a la construcción de tanques, que eran algunos elevados, otros semi-enterrados y otros enterrados, que tenían una capacidad de almacenamiento, cada uno de ellos alrededor de 50 a 60 mil litros de agua, que luego entonces se pasaban a la tubería para tener todo el sistema de hidrantes para el combate de incendios, ¿no? Luego, en los años, precisamente cuando se estaba construyendo la Cota 1000 en el sector Altamira, ahí se tomó un terreno que fue la quebrada Pajarito para hacer el campamento de combate de incendios. Y dentro de ese campamento, bueno, se profesionalizó, y bueno, hubo todo un elemento de control de estadística de lo que era el combate de incendio, las zonas que estaban afectadas, si se programaba la reforestación, etcétera, ¿no? Y luego también en la misma quebrada se hizo un dique para tener el hidrante que de alguna manera iba a darle la materia prima a las unidades de combate. Aquí habían 2 unidades, una que eran las camionetas de doble tracción,
que tenían perfectamente acceso hasta todo lo que era el cortafuegos, ¿no? Todos los puestos de guardaparque que estaban a la línea del cortafuegos tenían acceso vehicular. Y se desarrollaron este tipo de camionetica con un equipo perfectamente manejado, con un convenio que se hizo con la gente de Quebec en Canadá, de intercambio de experiencias y de materiales que conllevaron pues a tener este grado de equipamiento. Y aquí vemos pues las prácticas, que eso también fue una situación bien importante, que durante la época de lluvia, todo el tiempo los grupos voluntarios, que eran más de 16 grupos voluntarios encargados a cada uno de su microcuenca, tenían el tiempo para entrenarse, para ver dónde están los hidrantes, para hacer mantenimiento de las tuberías, etcétera, etcétera. Hoy en día, lamentablemente, todo esto está abandonado y nadie sabe ni siquiera dónde existe, que es lo triste de un poco la parte final de esta participación. Aquí ven ustedes cómo en la época, a finales de año, se tomaba la decisión de cuáles eran las áreas críticas que venían para la época del verano, que es el principio de año. Y como ven, a través de los planos se iba definiendo dónde estaba la coloración rosada del Ávila. ¿Qué era la coloración rosada? Era la inflorescencia del capín melao, que era que te estaba diciendo que ahí era seguro que iba a hacerse el efecto, ¿no? Esto también, que creo que ya los planos que se habían levantado ya creo que no existen, no sé, pero fue todo un levantamiento que se hizo, por una parte para ver cómo funcionaba ese sistema de tuberías, el levantamiento, donde estaban los hidrantes, etcétera. Aquí vemos un ejemplo, que esto es una quebrada, que es la quebrada Cebucán. Esta es la otra quebrada, que es la quebrada Torre. Y donde estaban los diques, aquí hay un dique aquí arriba y otro dique, y ese dique llegaba, entonces a través de tubería llevaba el tanque de trabajo, igual que el dique de la quebrada Torre también ocurría. Y luego de esos tanques entonces bajaba a todo esto, que esto es la línea de cortafuego, donde pues estaba, cada uno de estos punticos es un hidrante, y esos hidrantes estaban perfectamente identificados por los voluntarios, con colores o con puntos estratégicos, de manera que en caso de un incendio rápidamente se supiera dónde era que iba a hacerse la conexión, ¿no? Entonces, el elemento clásico existe todavía en el Ávila, no sé en qué situación de mantenimiento, porque a partir de los años, final de los años 95, 96, 97, se desmembraron los grupos voluntarios, que eran los que manejaban prácticamente todo este sistema, y bueno, se fue abandonando y prácticamente no se ha manejado más esta situación. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo esa tubería, donde están los hidrantes, cómo se conecta directamente con la manguera de bombero, cómo se hacen los cambios para tener dos, y las presiones. Aquí no hay bomba, sino esto es natural de lo que generaba la presión, y que, como ven, los voluntarios tenían la obligación de ir cada hidrante y tomar cuál era la presión que estaba en cada uno de ellos, ¿no? Y habían cosas alarmantes, que incluso hubo mucho enfrentamiento con algunos ingenieros que no creían que eso podía ser, situaciones como esto que ven ustedes aquí, que es algo verdaderamente espectacular, ¿no? La presión que genera eso. También aparecieron la importancia al concluirse la cota 1000 de generar pues el lindero físico del Ávila y tener el cortafuego que generaba pues una zona de amortiguación entre la cota 1000, y era lo más importante, garantizar el espacio de manera que los incendios no siguieran hacia arriba.
También el doctor García, por los costos que significaba y lo complejo que era hacer el mantenimiento en esta pendiente, el doctor García inventó algo que llamó el cortafuego verde. El cortafuego verde es que como había tubería a todo lo largo del cortafuego, entonces lo que hacía era que se sacaban estas derivaciones, se ponían unos splingers y el guardaparque abría los pares a las 6 de la tarde, los cerraba a las 12 de la noche y abría los impares, y al día siguiente invertía la cosa, ¿no? Y eso funcionó, lo que se llamó el cortafuego verde, como ven ustedes aquí, que sustituyó ese impacto que se da el mismo cortafuego. Luego viene la otra parte que es fundamental. Como ya les comenté algo de la trilogía Nieves, pero también habían otros guardaparques que siempre fueron estrellas en sus puestos, ¿no? Estas fue las casetas originales que incluso se establecieron antes de la declaratoria del parque, que eran unas viviendas prefabricadas inglesas, pero que eran nefastas para los pobres guardaparques, por una razón muy sencilla. Como ven, todo era metal. Durante el día era un horno y durante la noche era una nevera, por lógica mismo de material, ¿no? Y eso empezó luego en los años 70 a sustituirse para poder darle mayor confort a los guardaparques, ¿no? Este es Saba Nieves, Pedro Nieves, en el homenaje que se hizo en el puesto de guardaparque Loma Serrano, que se le cambió el nombre y se le puso el nombre de puesto de guardaparque Saba Nieves. Aquí está el doctor García con algunos de los grandes colaboradores que tuvo. O sea que había un punto importante, que no era un hombre de escritorio, sino que era un hombre metido realmente y forzando los trabajos, y había que hacerlo, y el primero que daba el ejemplo, por supuesto, era él. Esto era obligatorio, vamos a planificar, vamos a ver cómo vamos a resolver el problema de esto, y por supuesto eso a la larga pues daba su fruto. Y finalmente también vino otra parte importante del parque, ya no dentro de ese proceso de conservación, sino el aporte a poder hacerlo, ¿no? Que fue todos esos senderos que se construyeron, que eran senderos de travesía, utilizados por los empleados para poder hacer las terrazas y la reforestación, y eso quedaron como senderos o caminos de excursionismo, bien adecuados y bien sanos para hacer el recorrido. Uno cuando camina por aquí no tiene mayor problema. El problema es cuando empieza a meterse en las picas y empiezas a generar efectos negativos. Una de las cosas sumamente importantes para él era que eso tenía que tener planos de excursionismo, que la gente pudiera tener la orientación dentro del parque, y se hicieron los planes este fue el primero del año 69, luego lo transformamos en el año 79, cuando pasamos a Imparque, y este fue el último plano de incendio que realmente se hizo. Aparte de eso, también se hizo infraestructura para los excursionistas, se acondicionó el centro recreativo Los Venados con servicios para que pudiera haber pues la actividad que es importante en los parques nacionales, que es la recreación, y la recreación buscando una simbiosis con la educación ambiental. Y aquí en La Casona, que fue el centro de recreo importante después de restaurado, se trató de hacer ese elemento educativo donde están toda la muestra de las especies botánicas y toda la divulgación de las características del Ávila. Todo esto era el mostrario de muestra botánica del Ávila. Se dio servicio también, el servicio cafetín, y esto que fue muy importante en determinada época de los años 60, que fue crear una biblioteca especializada en recursos naturales renovables, que es la biblioteca en esta instalación de Los Venados, y en un auditorio también que se hacía fines de semana, programas determinados para temas. Muchas gracias. Reconocimiento
parques nacionales de Venezuela y especialmente a su labor en la reforestación y conservación del Parque Nacional El Ávila. En Caracas, a los 25 días del mes de